Hola, ¿cómo están? Bueno, con este video seguimos entonces con la parte 2 de errores de medición. En esta oportunidad vamos a ver cómo se clasifican los errores. Hay una clasificación de los errores en sistemáticos y azarosos, y vamos a meternos un poquito en cada una de ellas para ver cuáles son los conceptos que aparecen y que son útiles para nosotros. Empecemos con los distintos tipos de errores. Los errores se agrupan en dos tipos, que son bien diferenciables en función del origen de los errores. En primer lugar tenemos los errores sistemáticos, que como ejemplos tenemos los errores de cero de los instrumentos. Otra fuente de errores sistemáticos es cuando tenemos un error debido a un instrumento deformado, por ejemplo una regla que está estirada o dilatada por un efecto térmico, o bien una cinta métrica que está doblada en alguna parte de su extensión. Y también tenemos errores de paralaje, que son bastante comunes cuando uno tiene, por ejemplo, errores de lectura en instrumentos de aguja, cuando hay un ángulo de visión que nos hace tener una lectura errónea. Esos son algunos ejemplos de errores sistemáticos que influyen en la medición que uno está haciendo. Generalmente estos errores pueden conocerse y pueden corregirse completamente. De todas maneras, hay algunos errores sistemáticos que no pueden eliminarse y que son de origen que se llama desconocido, y ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Los errores sistemáticos actúan siempre en el mismo sentido, por eso se llaman sistemáticos, es decir, en una medición, en una lectura, siempre generan o un exceso o un defecto en el valor que se está midiendo. La apreciación o la resolución del instrumento es una fuente de errores sistemáticos, por ejemplo. Después, una lectura inadecuada del operario, de la persona que está midiendo, es otra fuente de errores sistemáticos. Y en general los errores sistemáticos se asocian a la exactitud de la medición. Ya vamos a ver también un poco más cómo se ve la exactitud de una medición. Acá tenemos un ejemplo de un voltímetro analógico, es decir, que tiene una aguja, y vemos que si yo quiero empezar a medir con este voltímetro así como está, yo ya de entrada voy a tener un error sistemático debido a un error de cero, porque fíjense que la aguja está apuntando no directamente al cero cuando debería estar midiendo cero, sino que está midiendo un poquito más. Entonces cuando yo mida un voltaje con este voltímetro, siempre voy a estar midiendo en exceso, ¿bien? Hasta que me dé cuenta y lo pueda corregir. Lo mismo pasa, es muy común que pase con una balanza, por ejemplo, cuando no está bien calibrado el cero, yo siempre voy a medir de más o de menos. Por eso las balanzas tienen esa función de tara, para poder tararla y ponerla en cero donde yo quiera, digamos, y así poder medir correctamente. Otro tipo de errores sistemáticos, como dije recién, es el error de paralaje, que acá se ve un ejemplo. Acá tengo de nuevo un instrumento de aguja en el que hay una escala en la que estoy midiendo, y si yo estoy midiendo con algún ángulo de visión, por ejemplo en este caso se ve claramente que no estoy midiendo directamente perpendicular al instrumento, porque acá estoy viendo el reflejo de la aguja en este espejo que tiene la escala, que obviamente está puesto a propósito justamente para reducir los errores de paralaje, ¿bien? Entonces en este caso yo, cuando realice la lectura así como si estuviera viendo como se ve en la foto, yo voy a efectuar una lectura que me va a dar menos de lo que realmente está leyendo el instrumento, ¿bien? En cambio, si lo mirara desde el otro lado, vería un valor mayor al que realmente está midiendo el instrumento. Entonces los errores de paralaje pueden llegar a ser bastante importantes, pero bueno, es uno de los errores más fáciles de corregir de última, porque esto se sabe obviamente y los instrumentos vienen preparados para reducir o minimizar esa fuente de error. Como dije al principio, los errores sistemáticos se clasifican en conocidos y desconocidos. Los conocidos son los que se pueden corregir, por lo tanto en una medición buena yo voy a cuidar de corregir estos errores sistemáticos conocidos, por lo tanto no los voy a tener en cuenta cuando yo contabilice el error sistemático de la medición. Pero los errores sistemáticos desconocidos
son todos estos que tienen que ver con factores que influyen a la hora de leer el instrumento, que son incontrolables. ¿Bien? Por ejemplo, esto de la apreciación o la resolución del instrumento es un error sistemático que, si bien lo conozco porque sé cuál es la mínima escala del instrumento, ese error va a estar presente en todas las mediciones que yo haga. ¿Bien? También las lecturas inadecuadas son errores sistemáticos desconocidos, porque yo no puedo saber cómo fue que un operario realizó la medición a la hora de leer el instrumento. Entonces todos los errores sistemáticos desconocidos se agrupan y se asocian a lo que se llama exactitud de la medición, que, como vimos antes, tiene que ver con cuánto se desvía el mejor valor que yo puedo sacar de mi medición del valor de referencia o del valor real, que, como ya dijimos, es inalcanzable. Para esto les sugiero que lean el apunte, porque en el apunte están bien detallados cuáles son los distintos tipos de errores sistemáticos. Después están los errores azarosos o accidentales, que tienen que ver con fluctuaciones, vibraciones y distintos factores también incontrolables a la hora de medir. Estos factores provienen de causas que son desconocidas y aleatorias, por eso su nombre. Se pueden reducir si uno hace un proceso adecuado, pero nunca los vamos a poder eliminar del todo, siempre van a estar presentes. Y este tipo de errores se asocian a la precisión de la medición, que, si se acuerdan de lo que vimos antes, es cuán agrupados o cuán parecidas son las distintas lecturas que yo hago cuando estoy midiendo una magnitud. Acá pongo este gráfico que ya lo vimos en la primera parte de errores, que es la lectura del acelerómetro de un celular, que lo puse para que quede claro a qué nos referimos con un error azaroso. Acá estamos viendo que la lectura fluctúa permanentemente, y eso es debido a factores que no podemos controlar ni podemos saber cuál es el origen. Este teléfono, cuando yo hice esa medición, está apoyado en la mesa, inmóvil, es decir, que todo lo que está leyendo ese instrumento de medición está afectado por factores completamente aleatorios. ¿Bien? La lectura ahí debería ser 0, y ahí vemos que no es 0, sino que oscila entre valores positivos y negativos, que tal vez en promedio me da un valor bastante cercano a 0, pero como vemos hay errores en la lectura que están asociados a causas azarosas. Bien, metámonos un poquito en lo que son los errores sistemáticos. Acá aparecen los conceptos de apreciación y de tolerancia. Nosotros vamos a tomar ciertos criterios, yo los voy a ir mencionando a medida que avancemos con las presentaciones. Como nuestro criterio es que generalmente tomamos como error sistemático de una medición la apreciación del operador, que ya vamos a ver un poquito qué es, o bien la tolerancia, que los podemos pensar como que son aproximadamente iguales. ¿Bien? No son conceptualmente iguales, pero podemos pensar que son más o menos iguales en valor. Cuando hablamos de apreciación tenemos que diferenciar entre apreciación del instrumento y apreciación del operador. Apreciación es lo que uno aprecia, ¿bien? O sea, el instrumento tiene una cierta apreciación porque el instrumento aprecia hasta una cierta cantidad o fracción de una unidad de medida, y la apreciación del operador es lo que el operador aprecia cuando hace una lectura en ese instrumento. O sea, conceptualmente son también dos cosas distintas. Y a la apreciación del operador nosotros la vamos a tomar como de alguna manera equivalente a la tolerancia, que ya también vamos a ver un poquito mejor qué es. Como ejemplo de apreciación del instrumento, acá pongo esta regla, una regla que tiene una escala milimetrada. Acá tiene una escala un poquito más con mejor resolución. Esta escala tiene resolución o apreciación de 1 milímetro, y esta escala de abajo, hasta 5 centímetros, tiene una apreciación de medio milímetro. ¿Bien? Esto, o sea, la apreciación del instrumento es algo que en general nos informa el mismo instrumento, o el fabricante del instrumento. En este caso vemos que la escala de arriba tiene 1 milímetro de apreciación y la escala de abajo tiene medio milímetro de apreciación. Por otro lado, la apreciación del operador
en general puede llegar a ser mejor que la apreciación del instrumento, porque cuando uno hace una lectura, en general se anima a estimar valores menores a la apreciación del instrumento. Por eso aparece un denominador n acá que divide a la apreciación del instrumento, porque en general esta cantidad puede llegar a ser menor que lo que aprecia el instrumento. Es decir, si yo mido un objeto y el borde de ese objeto cae entre 2 rayas de milímetro, yo me puedo animar a decir, según cuán bueno sea el instrumento, si cuán nítida sea la escala, digamos, por ejemplo, si el borde del objeto cae la mitad, entonces me animo a decir que es, por ejemplo, 11,5 milímetros o algo por el estilo, y a veces no. Eso va a depender exclusivamente de la calidad del instrumento y también de cuán sea mi experiencia en hacer lecturas con ese instrumento. ¿Bien? Por eso acá aparece una división. O sea, la apreciación del instrumento se puede llegar a ser menor cuando alguien con experiencia o con un buen instrumento hace una medición. ¿Bien? Este n que aparece acá está asociado con, como dije recién, la calidad, ya sea del instrumento o la calidad del operador que está midiendo. ¿Bien? En este caso, por ejemplo, si tomamos un factor de calidad igual a 3, nos animaríamos a tener una lectura que puede ser del orden de los 0,3 milímetros, ¿bien? O sea, un tercio prácticamente de milímetro. Y si tomamos un factor un poquito menor, un factor igual a 2, en esta escala de abajo, por ejemplo, podríamos poder leer hasta un cuarto de milímetro, ¿sí? Como dije recién, esto exclusivamente depende de cuán bueno sea el instrumento y cuán bueno sea la persona que mide. ¿Bien? Cuanto mayor sea este factor de calidad, obviamente, mejor va a ser el instrumento o mejor va a ser la estimación que puede hacer la persona que mide. Acá hay otro ejemplo de un calibre, que es un instrumento de medición que nos permite medir longitudes con mayor resolución o mayor apreciación que una regla común. En este caso, fíjense que el mismo instrumento nos informa que este calibre nos permite apreciar hasta 0,05 milímetros, es decir, 50 micrones, ¿bien? Que es mucho mejor que una regla milimetrada, obviamente. Entonces, la apreciación del instrumento en este caso sería la misma que nos informa el instrumento, y si yo me animara, cuando hago una lectura con esta escala, me animara a aventurar estimaciones más allá, yo podría irme a un factor 4 o 5 o incluso menos, depende del instrumento y depende de nuevo cuánto se anime el que está midiendo, pero esta apreciación del instrumento en general puede ser mejor a la hora de medir si el que mide se anima a estimar más allá de esa apreciación del instrumento. Entonces, como error sistemático total en la medición de una variable, que yo acá le pongo x, que puede ser cualquier cosa, nosotros a eso le vamos a llamar S mayúscula sub S de sistemático y X, que es la variable que yo estoy midiendo. Entonces esto sería error sistemático total de X. Lo vamos a tomar como la apreciación del operador, o bien podemos pensar que eso es equivalente a la tolerancia, que es la apreciación del instrumento dividido un número n que tiene que ver con la calidad del instrumento y la calidad del operador. ¿Bien? De nuevo, repito, cuanto mayor sea ese n, quiere decir que mejor es el instrumento y el operador que están midiendo. Eso con respecto a errores sistemáticos. Pasemos a errores azarosos ahora. En una medición, los sucesivos valores medidos de cierta cantidad se van a distribuir alrededor del valor más probable, o lo que llamamos nosotros el valor medio. ¿Bien? En física, la gran mayoría de las cantidades que uno tiene que medir o que se pueden medir siguen una distribución que se llama gaussiana, que tal vez para muchos ya es conocida de ver matemática. La función gaussiana es una función que tiene una forma de campana, como esta que se grafica acá, y esta es la función matemática que describe esta curva. En este gráfico se está mostrando, fíjense, en la escala vertical, cuántas veces se midió cada valor de la variable x. ¿Sí? Entonces,
En física, la mayoría de las cantidades o magnitudes que uno vaya a medir, cuando haga sucesivas mediciones, va a ir obteniendo valores que se van a ir distribuyendo de esta manera, siguiendo esta distribución con forma de campana gaussiana. En esta función matemática que aparece acá, hay dos parámetros principales que son el valor medio, que coincide con dónde está el máximo de esta curva, que fíjense que eso corresponde con el valor que más se midió, ¿bien? O sea, el valor más probable. Y acá abajo tenemos el S sub x, que nosotros le llamamos desviación estándar de la medición, ¿bien? Que es el ancho, o la mitad del ancho en realidad, de la campana gaussiana, ¿bien? Acá traigo de nuevo la medición que hicimos con el acelerómetro del celular para mostrar que si uno hace un conteo de cuáles son los valores que yo medí acá y cuento cuántas veces medí cada valor, uno puede hacer un gráfico, un histograma que se llama, de frecuencias, donde divido la escala de valores de mi magnitud en varios pedacitos y cuento cuántas mediciones caen en cada uno de esos intervalos, ¿bien? Eso me da un gráfico de frecuencias que, como se ve, si yo tomo todos los valores que están graficados en esta curva y fabrico ese histograma, voy a obtener este gráfico de barras que está acá abajo, que se asemeja muchísimo a una campana gaussiana, ¿bien? Obviamente cuanto mayor cantidad de valores tenga yo para fabricar este histograma, más parecido a una curva gaussiana va a ser. La curva gaussiana sería el límite cuando yo tengo infinitos valores, ¿bien? Pero si tengo una cantidad finita de valores, yo voy a tener un gráfico de barras que se puede parecer bastante a una campana gaussiana, ¿bien? Esta es una figura que está en el apunte, así que lo pueden ver también un poquito más en detalle en el apunte. Acá lo que tengo es básicamente lo que mostraba recién. Tengo en el gráfico de la izquierda una serie de valores medidos, ¿bien? La línea roja que aparece acá es el valor medio de todos estos valores y la línea punteada es el valor de referencia, ¿bien? Entonces acá se grafican los conceptos de precisión y exactitud. Recordemos que exactitud es cuánto se aleja el valor medio del valor de referencia o valor real, que es inalcanzable, y el ancho de este histograma, este sería el histograma puesto de costado, tiene que ver con la precisión de la medición, ¿bien? Que, como dije recién, este ancho o la mitad del ancho se asocia a la desviación estándar de la medición, ¿bien? Esta distribución que se ve en el gráfico de la derecha, que es una distribución tipo gaussiana, se asocia de alguna manera con la probabilidad de medir un valor que esté más o menos cercano al valor medio, ¿bien? Bien, para ilustrar la relación que hay entre las cuestiones probabilísticas y cómo se distribuyen los valores de una medición directa, yo traje esta animación que muestra lo que se llama una máquina de Galton, que justamente es para mostrar eso. En este aparatito lo que se hace es tirar un montón de granitos, que no sé bien de qué son en este caso, pero son partículas chiquitas que a medida que caen van pegando sobre sucesivos postes que están clavados en la estructura, ¿bien? Entonces, cada vez que un granito de estos pega con un poste, o le pega a un poste, tiene dos posibilidades, ya sea moverse o irse hacia la derecha o irse hacia la izquierda. Una vez que eligió irse hacia la derecha o hacia la izquierda en el primer poste, va a la línea de poste que sigue y pasa lo mismo, tiene que decidir irse a un lado o hacia el otro. Entonces, en cada paso hay una probabilidad, hay cierta probabilidad de que cada granito vaya para un lado o para el otro. Entonces, ¿por qué se acumulan de esta manera? Y bueno, porque es más probable que los pasos se vayan alternando entre ir hacia la derecha e ir hacia la izquierda, que respecto de que se vayan siempre para el mismo lado. Por ejemplo, es poco probable que un granito vaya siempre pegando y se vaya siempre para la derecha o para la izquierda. Entonces, es poco probable que un granito llegue a los extremos de este gráfico que aparece acá abajo, ¿bien? En cambio, es más probable que lleguen al medio, porque va a ir alternando, ir para un lado e ir para el otro, ¿sí? Entonces, esto muestra cómo es más probable obtener valores
o granitos que caigan en estos cajones centrales que en los cajones más alejados. Lo mismo pasa con un proceso de medición. Es más probable obtener valores cercanos al valor medio que yo estoy obteniendo que valores muy alejados del valor medio, ¿sí? Entonces ahí se queda graficada, digamos, o queda demostrada esta relación entre cómo se distribuyen las mediciones alrededor de un valor medio y algo intrínseco relacionado con un proceso probabilístico, ¿sí? Con respecto a esto de las probabilidades, nosotros hablamos de lo que se llama el factor de confianza, que muestra cuán probable es que una nueva medición que yo haga caiga más cerca o más lejos del valor medio. Entonces toda la zona rosada que está sombreada debajo de esta curva gaussiana corresponde al 68% de probabilidad. Es decir, que si yo hago una nueva medición de la magnitud que estoy midiendo, con un 68% de probabilidad esa medición va a caer en el rango entre el valor medio y una desviación estándar para allá o una desviación estándar para allá. Si me voy 2 desviaciones para allá o 2 desviaciones para allá, estamos en lo que se llama el 95% de confianza. Es decir, que una medición con un 95% de probabilidades va a caer entre el valor medio y 2 desviaciones estándar para allá o 2 desviaciones estándar para el otro lado. Y si nos vamos al 99%, abarcamos 3 desviaciones estándar para un lado y 3 desviaciones estándar para el otro. Entonces va a ser muy difícil o muy raro, digamos, que obtengamos valores muy alejados del valor medio, y si eso pasa, sospecharíamos mucho de esa medición, como que algo pasó que hizo que esa medición saliera mal. Entonces, de hecho, estos factores de confianza representan una manera de saber cuándo rechazar un dato que fue mal medido o que no es confiable, ¿bien? Entonces, cuando hablamos del 68% de confianza, nos estamos refiriendo a la zona que abarca del valor medio hacia un lado y hacia el otro una desviación estándar. Cuando hablamos del 95% de confianza, desde el valor medio estamos cubriendo 2 desviaciones para la derecha y 2 desviaciones estándar para la izquierda, y el 99% cubre 3 desviaciones estándar para un lado y 3 para el otro, ¿sí? Con esto ya vamos a ver cómo se usa esto cuando resolvamos problemas, y de hecho en la siguiente parte de errores también lo vamos a mencionar un poquito más. Se usa mucho cuando uno tiene que dar con qué certeza midió una cierta cantidad, y cuando uno efectúa una medición tiene que dar un rango de incerteza. Entonces sería la confianza con la que uno da el rango, ¿bien? Si yo estoy usando un rango de confianza del 99%, o un factor de confianza, perdón, del 99%, entonces me estoy cubriendo mejor respecto de dónde va a caer una nueva medición que yo haga de esa magnitud. Bueno, con esto terminamos esta parte y nos vemos en el próximo video.